Bienvenidos a Pasado Sinvergüenza, donde no hay espacio ni para medias verdades ni para falsas narrativas. Demos un viaje por la historia de Colombia para ver nuestro pasado sin miedo y sin censura. Bienvenidos a esta tercera temporada de Pasado Sinvergüenza. Juan Pablo, un honor tenerlo todavía por acá con nosotros y un honor también estar con ustedes continuando con este programa de divulgación sobre la historia de Colombia tan importante. Ya vamos a comenzar a hablar de temas mucho más cercanos, de un periodo de la historia que quizás conocemos más, que es el periodo de la independencia. Vamos a hablar y a empezar con el programa de hoy hablando del 20 de julio, que es el punto que marca como el parteaguas entre la época hispánica y la era republicana y que da inicio a todo el proceso de independencia, aunque ya vamos a ver que con algunos matices. Pero Juan Pablo, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a ustedes por escucharnos en Pasado Sinvergüenza. Estás escuchando Pasado Sinvergüenza, el programa que desafía las normas y revela la historia colombiana como nunca antes la habías escuchado. Bueno, Nico, pues gracias a ti por la invitación. Bueno, Nico, pues gracias a ti por la invitación, por estar llamándome siempre para este programa en el cual me divierto bastante, me entero de muchas cosas que ignoraba y tú lo hablabas. Vamos a empezar a hablar de ese proceso de independencia que tuvimos en nuestro país, de cómo se formó todo ese movimiento independentista y demás, luego de las revoluciones de las que ya hemos hablado, los levantamientos. Pero Nico, siento y creo que es el sentir y lo que tenemos en la memoria todos los colombianos, y es que todo esto inició, como tú lo mencionabas, con el 20 de julio. ¿Qué pasó el 20 de julio de 1810? Bueno, Juan Pablo, todos los países hispanoamericanos tienen de alguna manera una leyenda fundacional. No voy a decir un mito fundacional porque pues está inspirado realmente en hechos que ocurrieron. El nuestro es el 20 de julio y el famoso florero de Llorente, que uno recuerda que los hermanos Morales se acercaron a esa tienda que quedaba en la esquina de lo que hoy es la Plaza de Bolívar, en esa época la Plaza Mayor de Santa Fe, a pedirle a José González Llorente un florero, y que tiene un acto de desaire con los criollos y dice, me cago en los americanos, y que eso da lugar a una revuelta popular que va a llevarnos finalmente a la independencia, pero es mucho más profundo. Y Juan Pablo, una de las primeras cosas es, más allá de la curiosidad y un poco del dato curioso, que toda la independencia fue porque se rompió un florero, que ni se rompió. ¿Para quién era el florero? ¿Para qué estaban buscando un florero? Y era para poner en la mesa de un invitado muy especial, que era don Antonio Villavicencio, que va a ser un personaje muy importante en el contexto de lo que se llamó el movimiento de juntas. Nico, cuando uno habla del 20 de julio habla de bastantes personajes, pero usted nombraba a alguien clave, siento yo que es Antonio Villavicencio. ¿Quién era Antonio Villavicencio? Bueno, Juan Pablo, Antonio Villavicencio era un criollo, como los demás, pero era un enviado especial del Consejo de Regencia. Y acá tenemos que irnos más atrás en la historia porque uno no puede entender lo que estaba pasando en los dominios americanos de España sin entender lo que estaba pasando en la península y en toda Europa. Y es que nuestra independencia y los procesos que llevan a nuestra independencia no empiezan en ese año de 1810, sino antes, en 1808, con la invasión napoleónica a la península. Estaba Napoleón conquistando Europa y su gran enemigo, el gran enemigo de Francia histórico, siempre había sido el Reino Unido, el Imperio Británico. Y Napoleón quería tener garantizado el dominio del Océano Atlántico, por ejemplo, y cerrar la entrada del Mediterráneo a los británicos, a los ingleses. Y para eso necesitaba invadir Portugal, que era un gran aliado histórico de la corona inglesa desde el siglo XV, incluso desde que se estaba formando ya el Estado portugués como tal, en contraposición a España. Y Napoleón le pide al entonces Valido, que era como la figura del primer ministro, Manuel Godoy, un permiso de paso, pasar por España para invadir Portugal. Y ya lo habíamos hablado en algún programa de Pasado Sinvergüenza, y es que resulta que Napoleón, ya entrado en gastos,
invade Portugal, pero se amaña en España. Y se amaña en España, invade la península, invade España y pone a su hermano como rey, al Pepe Botellas. Pepe Botella, José I de España, Bonaparte, que tenía fama de mujeriego y sobre todo de que le gustaba bastante el licor, el vino, era un aficionado a los licores. Pues resulta que en el contexto de la invasión napoleónica, las tropas francesas van a encontrar resistencia y se va a dar lo que se conoce como la Guerra de Independencia de España, que uno dice, y en toda Europa en general el ambiente es, hay monumentos a la independencia y uno dice, pero ¿independencia de quién? Sí, claro. Y la respuesta es independencia de Napoleón, que tenía un complejo de invasor y constructor de imperios. España que antes, grande. Y perdón que es un salto tan amplio, pero que antes ya había igual tenido una invasión también. La península ha sido invadida por todos, incluidos los franceses, que se nos olvida y entonces decimos, no, es que nos invadieron y ellos también los han conquistado toda la vida. Pero en ese contexto de resistencia se van a configurar, porque los reyes estaban en Bayona, en territorio francés, secuestrados, se va a configurar primero un movimiento de juntas. Cada ciudad importante va a reunir a sus hombres más importantes a hacer un gobierno provisional, mientras vuelven los reyes de su secuestro en Bayona por Napoleón, y terminan creando un consejo de regencia. Inicialmente funcionaba en Madrid, luego se van a trasladar a Sevilla y conforme los franceses van ganando terreno, tienen que exiliarse prácticamente en una isla en Cádiz y desde ahí hacer una constitución, hacer gobierno, y precisamente es esa junta central de gobierno la que va a enviar a Antonio Villavicencio a tierras americanas, porque unos años antes, Juan Pablo, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, en medio de ese movimiento de juntas, los criollos americanos que tenían participación en las juntas, no suficiente, comenzaron a ver que eran tratados diferente. No estaban excluidos completamente de las decisiones, pero mientras que la península tenía la mayoría de los miembros en la junta, los virreinatos podían enviar tan solo unos pocos delegados, algunos incluso solo uno, y se vio como una injusticia y como un déficit de representación, que años antes, en 1776, fue la causa de la independencia de los Estados Unidos, que no hubiera representación proporcional en el Parlamento, y los movimientos de juntas en América Latina van a hacer un poco ese reclamo. El primero en alzar la voz fue Quito, pero la Junta de Quito fue rápidamente suprimida con una masacre muy famosa en 1809, y luego van a enviar a Villavicencio, creyendo que Villavicencio podía organizar un poco las cosas y calmar las cosas, porque uno de nuestros próceres de la independencia, Camilo Torres, que no tiene nada que ver con el cura guerrillero, es Camilo Torres Tenorio, va a escribir un documento muy importante para nuestro estudio de la política y el estudio de nuestra historia, que es el famoso Memorial de Agravios. Nico, ahí ya tenemos esbozado un poco de cuál era todo el clima que se vivía en las colonias, pues en las colonias, toda la invasión napoleónica, este movimiento de juntas que usted nos está contando y la llegada de Antonio Villavicencio. Y entra en una palabra muy especial que quizá muchos hemos escuchado, pero que no tenemos tan presente. ¿Qué decía el Memorial de Agravios? Bueno, Juan Pablo, el Memorial de Agravios, valga la redundancia, era un recuento de bastantes injusticias que los criollos veían aplicadas, pero es un documento en el que no se cuestiona de entrada la soberanía del rey, sino que comienza a decir, por ejemplo, no tenemos la misma representación en las juntas, y es un memorial dirigido al rey, dirigido a su majestad el rey Fernando VII, diciéndole: la Junta Central, su Consejo de Regencia, nos está haciendo esto, esto y esto. Nos está cobrando más, nos está excluyendo de las decisiones importantes, no nos está dando la misma representación, pero el memorial se vuelve importante porque el subtexto es un reclamo, y es reclamarle al rey que ejerza como monarca. Estaba secuestrado por Napoleón, no podía hacerlo, no le queda tan fácil, que de lo contrario, si las cosas seguían igual, a las colonias en ese momento así entendidas,
no les iba a quedar otro camino que pedir su absoluta autonomía. Y de alguna manera va a ser como una amenaza velada de Camilo Torres a las autoridades españolas. Disculpa, Nico, que te interrumpa ahí, pero ahí es cuando, ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, y es que en realidad Colombia, oye, lo que hoy es Colombia, la Nueva Granada y demás, no se independizó de España, se independizó de la España, llevada primero desde las reformas borbónicas llevadas hacia a un arrinconamiento y asfixia económico, y segundo, de la España liderada por José Botellas y por su hermano, por Napoleón. Sí, Juan Pablo, ocurren dos fenómenos. Uno, se aprovecha la invasión napoleónica para La debilidad de la corona. la debilidad de la corona hispánica, pero también un desgaste institucional después de las reformas borbónicas. La gente estaba cansada de tanto impuesto, la gente estaba cansada de la burocratización, del estatismo de la familia Borbón. En realidad, lo que agotó a las Indias fue el cambio de corona. Primero, cuando entró la familia Borbón, y segundo, con la invasión napoleónica. Porque es muy difícil en un contexto, lo vimos en algún programa en el que la soberanía estaba en cabeza de una familia por voluntad de Dios. Cuando cambia la familia, primero por la guerra de sucesión española, que tenía igual una justificación, solo que heredaba a alguien sobre otro que estaba más cerca dentro de la línea de sucesión, pues resulta, Juan Pablo, que cuando la nueva monarquía es una monarquía invasora impuesta por una familia que tampoco tenía origen noble. Franceses también, ¿no? Corsos de Córcega, ni siquiera franceses, eran mucho más cercanos al contexto italiano. Usted no entiende y se le cae el argumento de la soberanía y le toca buscar otra fuente de soberanía. Lo dijimos, había todo un trabajo en la escuela de Salamanca diciendo que la soberanía de Dios se hacía por intermedio del pueblo. Eso sirvió para cuestionar en este momento de crisis. Bueno, volvió el poder al pueblo y el pueblo puede dárselo, y en un primer momento elegimos devolvérselo a los reyes legítimos, a Fernando VII. Pero ya estaba permeando muchísimo la filosofía de la Ilustración, ya estaban leyendo a Locke, a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau sobre todo, y el concepto de soberanía popular estaba mucho más arraigado en el contexto americano y en particular en la Nueva Granada. Y Juan Pablo, lo hablábamos en la expedición botánica y en el observatorio que construyó la expedición botánica los días antes, al 20 de julio, van a planear cómo recibir a Antonio Villavicencio. Y ya había pasado que donde iba Antonio Villavicencio, la gente se apuraba en la formación de juntas. Y el enviado a calmar las cosas un poco terminó causando es que las juntas se formaran, por ejemplo, en Cartagena. Entonces ya dijeron, no podemos quedarnos atrás de Cartagena, y Santa Fe es la capital del virreinato. Acá tenemos que formar la junta principal de gobierno de la Nueva Granada y aprovechemos la avenida de Villavicencio para eso, porque Villavicencio venía con poderes incluso para cuestionar un poco la autoridad del virrey. Y en esa época, Juan Pablo, el virrey era Antonio Amario Borbón, familiar lejano de los reyes secuestrados, de Carlos IV y de Fernando VII. Pero se nos vendió un poco la historia, y en una novela contemporánea nuestra que vimos seguro en nuestra juventud, se demostraba que el virrey era básicamente un títere y que la que mandaba era la señora virreina, y que la señora virreina era una versión criolla de María Antonieta. Las cosas pues no eran necesariamente así, pero se construye una narrativa porque tenemos que romper con 300 años de historia, claro, que es claro, el gran error, creo, de la independencia. Ya lo veremos, querer romper con el pasado en vez de construir futuro. Pero ese día planean alborotar a la gente. Y hay historiadores que incluso cuestionan el evento del florero, cuestionan que lo de Llorente haya sido así. Hay cartas de la época que dicen que sí hubo una pelea y que Llorente como que sí agravió a los criollos. No se tiene muy claro por qué, pero Juan Pablo terminó en que una pequeña pelea en la esquina de la plaza, en un día de mercado que nos enseñan en el colegio siempre, termina en una revuelta popular. Lo que en muchas otras representaciones de ese día se ha dramatizado es que lo planearon para que fuera ese día, lo planearon para que reuniera a la gente hacia esa esquina, y planearon el insulto.
Sí, como que planean alborotar a Llorente porque sabían que Llorente era medio mal geniado y Para que que los Llorente les iba a dar insultaran. Exacto. la respuesta que solía darles. No sabemos si Llorente les dio esa respuesta, pero fue lo que creyó la gente. Exacto. Sí. Y se crea una revuelta popular que también nos venden con la idea entonces abajo los chapetones. de abajo los chapetones y comienza a cuestionarse y que pedía a gritos el pueblo independencia. Uno, Juan Pablo, creo que los testimonios de la época permiten ver que la mayoría de la gente, en lugar de participar de la revuelta, se fue a guardar a su casa, como haría cualquiera, y que realmente lo que se quedó en la plaza fue los elementos más radicales de la sociedad, los que quizás eran de opinión más maleable, manipulable, y los criollos que ya tenían todo el cuento montado, y comienzan a través de lo que luego se van a llamar los chusmeros, a decirle a la gente, oiga, pida esto, pida cabildo abierto, grite cabildo abierto. La gente comienza a gritar cabildo abierto, cabildo abierto, que se reúnen en la casa del cabildo, que era que estaba en la esquina contraria de la Plaza de Bolívar. Uno lo ve en el cuadro que hay en el Consejo de Bogotá, todos los eventos, y se reúnen los principales de la ciudad. El cabildo, que es en las instituciones castellanas, el cabildo se elegía con los... Eso es decir, ¿qué es esa figura que representaba en esa época? Porque recordemos que ya incluso en un capítulo ya hablamos de eso, por el mal llamado cabildo abierto que llamó Gustavo Petro en Barranquilla, pero ¿cómo era esa figura y cómo se componía el cabildo abierto? Bueno, Juan Pablo, retomamos, pero entonces hay que explicar qué es el cabildo y qué es un cabildo abierto. El cabildo era una institución castellana que reunía, era de alguna manera como el equivalente a lo que hoy son los consejos municipales, sí. Pero la gente compraba el puesto, bueno, hoy también a veces compran el puesto, pero se compraba el puesto, incluso se heredaba y era como para los principales, como para los prohombres del pueblo. En este caso de Santa Fe como ciudad, como capital virreinal, pues era un cabildo importante. Y ahí estaban reunidos muchos criollos que estaban excluidos de la Real Audiencia, pero había mucha más presencia criolla en el cabildo. ¿Y qué va a ocurrir, Juan Pablo? Es que con este grito de cabildo abierto, lo que se permitía es que el cabildo escuchara a todo el que se presentara ante el cabildo, en este caso en la Plaza Mayor, la plaza central de Santa Fe de Bogotá, que es ni la sombra de lo que soy, y comenzaron a hacer varias exigencias. ¿Podría ser como de grande en esa época, Nico? No, pues era igual de grande, pero no tenía los edificios que hoy tiene, la catedral no era la misma que hoy vemos, era una plaza... ¿Sabe? Muy parecida a cuál debía ser, a la plaza de Villa de Leyva. Ok. Que no es coincidencia que cuando graban lo hagan allá o en Monguí, porque eran plazas muy pueblerinas. Piden cabildo abierto y en medio de ese grito de cabildo abierto, lo curioso es que hacen un acta que hoy llamamos acta de independencia, pero en el acta de independencia no se habla de independencia, ni se declara en ningún momento la autonomía del nuevo reino de Granada. Y el día que celebramos como el día de nuestra independencia, el 20 de julio de 1810, reconocemos que el soberano es Fernando VII. Y entonces uno, seguro a los que nos están oyendo, a usted, uno queda como, bueno, ¿y entonces qué pasó? Es como cuando uno se independiza, pero se va a ir al lado de la casa de los papás. Eso es como se independiza y se va a vivir al edificio al lado. Y sigue almorzando, desayunando. Exacto. Esa fue la independencia y se pedía era mayor representación y se reconocía la autoridad real, incluso se le invitaba al rey a ejercerla. Incluso nuestras primeras constituciones, Juan Pablo, muchas de ellas, lo que decían era el soberano es Fernando VII y hasta que no venga y nos gobierne, nos gobernamos nosotros. Y eso fue lo que pasó en 1810, una declaración de un poquito más de autonomía, pero de ninguna manera de independencia absoluta. Porque primero, no era el proyecto en ese momento la independencia, lo fue después, y muchas ciudades sí tenían como personajes más liberales que pedían independencia absoluta y de inmediato, pero en Santa Fe en particular se va a pedir que no, que eso se deje para después, incluso que esto no se nos cuenta porque el mito tiene que ser ese día,
rompimos con España y seguimos adelante. Incluso se invitó al virrey a presidir la junta. Y el virrey declinó con mucho miedo de que cuando volviera Fernando VII lo acusaran de traición, lo condenaran y... Digo, eso, para allá iba. Pasa todo el tema del florero de Llorente, la revuelta del 20 de julio, van a este cabildo abierto. Mientras todo esto pasaba, ¿qué hacía el virrey? Mirar por una ventana, consultárselo a su esposa. Estaba Juan Sámano acá. Eso no solo pasó en la novela. Juan Sámano ya estaba a cargo de las tropas en Santa Fe y en realidad era muy fácil dispersar la revuelta. Después de los comuneros ya era entendible que Santa Fe necesitaba tener ejército permanente, había cañones, caballería, era muy fácil acabar con las cosas y Sámano le dice a Mari Borbón que reaccione, que esto se puede volver como en Quito, que en Quito fue bastante sangriento, que pueden incluso matarlo, exiliarlo, que se avispe de alguna manera y que mande a la tropa. Y Antonio Amari Borbón no lo hace porque los criollos ya le habían hecho una promesa de no cuestionarlo, de respetarlo de su vida y bienes, pero Juan Pablo sí se estaba reaccionando y sí estaban robando y saqueando las casas de los peninsulares y se estaba yendo de las manos el tema, pero Antonio Mari Borbón responde tarde. Y ya conformada la junta es muy difícil decir que ya no. Y a los pocos días es que ya estando encerrados los virreyes en el Palacio Virreinal, los van a enviar custodiados. ¿Que era en a dónde, Honda. Nico? El Palacio si Virreinal. Hoy en la Plaza Bolívar, ¿en qué parte era el palacio? Ubíquense, busquen el Palacio Líbano, la alcaldía de Bogotá. Sí. El Palacio Virreinal era una construcción justo en medio de la plaza, en lo que hoy es la alcaldía. Era un edificio bastante pequeño. Estaba el despacho en la mitad y una casa contigua, como quien va hacia el Palacio de Justicia, que llegaba hasta la calle, Hasta esa esquina. Que era la residencia de los virreyes. Okay. Y la casa del cabildo era en la esquina al lado. Todo juntico igual. Todo juntico igual, como en todas las ciudades fundadas por España, que todo se trataba de tener en la Plaza Mayor. ¿Qué pasa, Juan Pablo? La Real Audiencia queda obvio relegada a un segundo plano, que queda donde él era el Congreso. La Iglesia seguramente tuvo un papel importante, pero... ¿En favor de quién? También se pregunta uno, ¿no? Porque pues la Iglesia generalmente era muy afín a la corona, pero al verse también olvidados, digamos, por esa corona... Había de todo, pero digamos las autoridades de la arquidiócesis obviamente estaban cómodas con el statu quo. Los elementos de la iglesia eran quizás los profesores de los colegios mayores, de las universidades, los que cuestionaban un poco la autoridad de la corona, pero la iglesia ese día en particular como que guarda cierto recato y espera un poco a ver qué pasa. Igual no estar del lado de nadie era estar del lado de cualquiera. Sí, y Juan Pablo es muy importante. Nosotros no tuvimos una independencia ni una revolución anticlerical, como pudo ser en Francia, por ejemplo, que se cuestionaba a los nobles, pero también a la iglesia y se acabó con muchísimas iglesias en Francia. Nico, tengo una duda y qué pena que me salte el tema, solo es para aclarar. En esa época ya existía el Colegio Mayor de San Bartolomé. O sea, claro, ahí, tal cual, donde está. Ahí tal cual, pero no estaba con los jesuitas, era un colegio de la corona. Ah, ok. No lo tenía ninguna orden religiosa, sino que era un colegio público del Estado virreinal. Bueno, pero volvamos, era solo una duda. El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, las universidades de Santo Tomás, es el ambiente, y Santa Fe era una ciudad universitaria importante. Ok. Y Juan Pablo, muy importante, porque le estaba diciendo, a los virreyes se les exilia y se les manda a Honda, algunos días después, porque lo importante no era cuestionar al virrey, sino formar la junta. Ok. Y formada la junta ya comienzan a darse cuenta que como que eso de gobernar no es tan fácil. Y Juan Pablo se dan cuenta que han tenido un orden institucional que permitió la creación de ciudades, de caminos de 300 años. Y esos jóvenes criollos que se habían pasado la mitad de su vida soñando y haciendo teorías, haciendo oposición a la corona española, cuando se encuentran con el poder, como el pacto histórico, claro, Gustavo Petro, justo eso te iba a decir. Llegaron a punta de revuelta, se toman el poder y llegan al poder y no saben qué hacer con el poder. Exacto, Juan Pablo, y
acabar con 300 años de historia, de orden, de relativa paz, y reemplazarlo con algo que ni ellos se ponen de acuerdo qué van a hacer, que si van a ser como Estados Unidos o si quieren parecerse más a Francia o a Inglaterra. Tienen un enredo terrible en la cabeza porque se han dedicado a la teoría, cero práctica, cero experiencia como el pacto histórico, y va a empezar un periodo no por nada conocido como la Patria Boba, que lo va a nombrar. Es decir, ¿quiénes estaban de qué lado? Como para hacer un resumen rápido de la Patria Boba. ¿Quiénes decían federalismo? ¿Quiénes decían centralismo en ese momento? Bueno, Juan Pablo, el reclamo general, primero, la Patria Boba va a ser, que estamos acostumbrados a verla como un conflicto de dos bandos, perdón, en realidad es de tres. Estaban los criollos que querían tener un estado central, mantener un poco las instituciones españolas, que todo estuviera centrado en Santa Fe y que desde Santa Fe se hiciera gobierno, un estado fuerte para asumir el reto de la autonomía y de la independencia. Y había otros que decían, no, un momento, es que ese es el error. Acá lo que tenemos es que cada provincia se mande sola y tener una confederación y tener un estado federal, como lo tuvieron las 13 colonias. Camilo Torres va a ser el exponente del federalismo y va a presidir por mucho tiempo esas provincias unidas de la Nueva Granada, y Antonio Nariño, por otro lado, que en ese momento estaba en Cartagena preso por publicar los derechos del hombre y del ciudadano. Hay que hacer un especial de Antonio Nariño. Antonio Nariño va a representar la otra posición y es: no, necesitamos más fuerza, necesitamos más autoridad, porque la que se nos viene es bastante gorda. En verdad vamos a tener un conflicto muy importante porque pues, la independencia no es fácil y seguramente habrá quienes aspiren en España a retomar. Oye, ¿qué crees tú? ¿Qué era lo mejor? ¿Seguir lo de Nariño? Juan Pablo, yo creo que en esa primera formación debieron pensar, en vez de tener estas discusiones, en tener un gobierno provisional que apelara por la fuerza, mientras resolvían todo el lío de la independencia y luego retomaban esta discusión cuando hubiera que defender. Pero esta guerra absurda entre centralistas y federalistas, de la que vamos a hablar en el próximo capítulo de Pasado Sinvergüenza, lo que demostró finalmente es que no supieron qué hacer con el poder. No estaban preparados. No estábamos preparados como nación, que es otra cosa, y es que no había una identidad colombiana. Total. Francisco de Miranda hablaba de Colombia, pero no había colombianos, y tampoco había una identidad neogranadina. Que habían de España. Criollos, españoles. Por eso hoy fue una guerra de tres bandos, porque en medio de esa pugna entre centralistas y federalistas se nos olvida que lastimosamente quizás la mayoría de la sociedad no estaba interesada en la discusión de los criollos. La mayoría de la sociedad era esperando que se resolviera lo que estaba pasando en España con la corona, y muchos eran realistas. Los indígenas, por ejemplo, veían en la corona, contrario a lo que veían de los criollos, una fuente de derechos y de privilegios. Okay. Y usted ve, por ejemplo, luego lo veremos a una figura como Agustín de Agualongo, indígena, defendiendo la corona, y uno en este momento dice, pero ¿por qué los indígenas que lo sabían? Sí. Porque tenían privilegios con la corona, y la mayoría de la gente seguía siendo realista, y va a ser también un proceso entre 1810 y 1819, entre Patria Boba y Reconquista, donde vamos a darnos en la jeta, primero, por si vamos a seguir con la monarquía o no, y segundo, por si no seguimos con la monarquía, si tenemos una república unitaria o federal. Y esa va a ser la Patria Boba, de la que hablaremos en el próximo capítulo de Pasado Sinvergüenza. Bueno, Nico, pues gracias por la explicación, por esas lecciones de historia para mí, de primera mano, y para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Escuela Libertad. Muchísimas gracias a usted, Juan Pablo, y a todos los que nos ven y nos oyen en Pasado Sinvergüenza. Aquí no hay espacio para medias tintas ni narrativas aburridas. Prepárense para un torbellino de autenticidad y adrenalina en Pasado Sinvergüenza.